Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a continuar con lo que es la polarización del circuito. ¿A qué nos referimos con la polarización del circuito? Bueno, en este caso, hablando de un transistor BJT, nos referimos a cómo va a ir los voltajes para que nuestro circuito, nuestro transistor, esté funcionando de manera correcta. Esto es lo que se llama polarización, ¿sí? Vamos a ver, la polarización es lo que va a permitir que nuestro transistor no solamente funcione, sino también va a permitir que funcione de la manera que nosotros querramos. ¿Qué quiere decir? Bueno, anteriormente habíamos visto que el transistor funcionaba de dos maneras. Una es eh, como tipo switch de saturación y corte, o sea, deja pasar o no deja pasar corriente, y la otra es como amplificador. Bueno, para que el transistor opere correctamente, es necesario tener en cuenta, pues, bueno, polarizar lo que viene siendo las uniones PNP y NP y que estén de manera correcta. Y bueno, esto de la polarización nos va a decir, nos va a indicar que el transistor opera de manera adecuada, pero para saber que opera de manera adecuada se denomina como punto Q. El punto Q viene siendo el punto en el que, dentro de todas las posibilidades que el transistor puede llegar a operar, es en el que está trabajando. Y si ese punto Q está en medio, o sea, si el transistor está trabajando en sus condiciones intermedias, ni muy extremas de mucho voltaje, ni muy bajas de poco voltaje, entonces estamos trabajando en modo amplificador. Y ahorita lo vamos a ir viendo. Entonces vamos a ver. En la operación para el punto Q, lo importante es considerar lo que es la corriente en la base, la corriente en el colector y el voltaje en el colector emisor. Recordemos que para un transistor NPN, esta es la configuración de un transistor con ese tipo, NPN, ¿no? Colector, base y emisor. La diferencia entre un NPN y un PNP eh, viene siendo lo que simbólicamente podemos ver como la flechita, pero no solamente eso, ya veremos que es también la polarización. Mientras un colector viene polarizándose positivamente y el emisor negativamente, en el caso de los PNP suele ser al revés. Usualmente la configuración más conocida viene siendo la del transistor NPN y la más utilizada. Ok, vamos a ir viendo estas cuestiones. Hay aparatos que, o sea, que permiten medir lo que viene siendo los puntos de operación del transistor y pues de manera normal o casera, por decirlo así, nosotros podemos determinarlo utilizando lo que es amperímetros para medir lo que es la corriente en la base, la corriente en el colector y bueno, un voltímetro para medir lo que es el voltaje en el que es el colector emisor. Y pues bueno, la configuración por lo general de un transistor en estas condiciones suele ser, tiene su fuente de voltaje, que puede variar 0 a 10 volts, eh, una resistencia, aquí por ejemplo se propone que sea de 200 ohms, aquí una resistencia en la base de 10 ohms, y bueno, un voltaje de alimentación en la base que vaya de 0,5 volts. Entonces, si yo cuando con estas características voy a tener variaciones, ¿qué es con lo que quiero lograr esto? Determinar mi punto, mapear mi transistor, mapear todas las corrientes que puede trabajar. Bueno, también es importante ya haber conocido lo que es la beta del transistor, que esto es la máxima amplificador que puede tener. Y bueno, en este mapeo es lo que podemos ver en esta gráfica. Es un mapeo donde podemos ver que en la columna vertical está la corriente del colector. En la, en la horizontal podemos ver los voltajes de colector e emisor. Y lo que son cada una de estas curvitas que están en la parte del medio es la corriente de la base. Ahorita vamos a ver un poquito más a fondo esto. Veamos. En el primer caso, tenemos nuestro transistor, nuestra corriente de base es de 300 microamperes, nuestra corriente de colector 30 miliamperes y tenemos un voltaje colector emisor de 4 volts. Entonces, utilizando nuestra gráfica podríamos apreciar que la corriente de colector es 30 miliamperes, pues aquí es esta línea. El voltaje colector emisor es 4, pues podemos indicarlo que está aquí.
Entonces con esto, bueno, y además tenemos una corriente de 300 microamperes, ¿no? Que es la que iría alrededor de esto. Aquí con esto ya podemos determinar que nuestro punto Q se encuentra aquí. Ahora bien, en el caso de, el segundo ejemplo, consideramos 40 miliamperes, para corriente de colector, un voltaje colector emisor de 2 volts. Y bueno, ya como extra se tiene que la corriente de la base es 400 microamperes, que viene siendo esta de aquí. Entonces nuestro punto Q se encuentra aquí. Esto es muy importante también la corriente de la base, no despreciarla porque puede tener una curva un poco más lenta, ¿sí? Entonces, si nuestro punto Q estuviera muy próximo a lo que es en esta curvatura, estaríamos hablando que es una área de saturación. Muy bien. Siguiente ejemplo, manipulamos lo que son las fuentes de voltaje y de tal forma que tenemos 20 miliamperes en la corriente de colector, 200 microamperes en la corriente de la base y 6 volts en lo que es el voltaje colector emisor. Y bueno, nos queda de esta forma, 6, 20 miliamperes y 200 microamperes. Y aquí está lo que es nuestro punto Q en este ejemplo. Perdón, creo que... Bueno, una forma en lo que se hace línea de carga de corriente directa, se puede trazar. Y bueno, vemos que ante estas variaciones, mi transistor trabaja sin problemas en la zona del punto Q. Ahora bien, continuando con esto, aquí podemos ver una ejemplificación, ¿no?, de lo que viene siendo mi transistor. Y como les decía, perdón, antes de que se me pase, la corriente del colector es calculada igual al voltaje con el que está alimentado sobre la resistencia del colector. Ahora, el voltaje del colector emisor viene siendo igual al voltaje de CC cuando está en corte. ¿Y esto para qué nos sirve? Bueno, como les comentaba anteriormente, si nuestro punto Q estuviera fuera de lo que es la línea horizontal de operación de la corriente de base, que sí que apenas va, o sea, va teniendo muchas variaciones. A ver, ¿cómo va esto? Quiere decir que si yo varío mi voltaje de colector emisor, mi punto Q se va a mantener, pues, relativamente estable, ¿no? O sea, la corriente de la base no va a variar, y eso es lo importante. Sin embargo, vean aquí, si yo varío un poquito, supongamos que tenemos una corriente de colector de 40 miliamperes, pero yo varío un poquito de 0 a 0.5, mi corriente de base va a cambiar bastante. Entonces quiere decir que mi transistor está trabajando en saturación y por lo tanto no trabaja como amplificador. Por lo contrario, si manejo una corriente de colector muy pequeña, el hecho de que, y aunque tenga un voltaje de colector emisor muy alto, también mi transistor estaría trabajando en este caso lo que se conoce como corte. Sí, caso extremo, mucha corriente o nada corriente. Ahora bien, vamos a ver acerca de las configuraciones típicas de lo que son el transistor, sobre todo el NPN. Se conoce, bueno, una de las configuraciones es emisor común, que quiere decir que el emisor se conecta por lo general a tierra y se utiliza como esa tierra es tanto en la entrada como en la salida. La otra viene siendo lo que es base común, que sí que la base viene siendo viene siendo común tanto en la entrada como en la salida. En la de emisor común se me pasaba a comentar que es utilizado por la mayor parte de las veces para amplificar la señal. También la invierten, pero no es tan relevante aún. En cambio, la de base común por lo general tiene una alta impedancia en lo que viene siendo la entrada y tiene una ganancia menor a 1. No es muy utilizada. Tampoco llega a ser muy utilizada la que es conocida como colector común, porque también tiene una ganancia de 1, pero tiene la ventaja que tiene una alta resistencia en la salida. Entonces, esto nos ayuda a hacer un transistor de acoplamiento cuando tenemos un circuito con diferentes etapas. Entonces se coloca este transistor en modalidad colector común para acoplar. Ok, ahora bien, ya vieron lo que es así a grandes rasgos, pero vamos a ver cómo es así construido, ¿no? En emisor común, pues vemos el emisor va a tierra y pues bueno, tiene sus respectivas resistencias. Resistencia de colector,
las resistencias que van a la base, la resistencia emisor, por generar un capacitor para eliminar lo que es la componente corriente directa, y tenemos lo que es nuestra resistencia de carga, R-Load, ¿no? En el caso de base común, pues bueno, igual tenemos nuestras resistencias que van a lo que es la base, nuestra resistencia en colector, y bueno, vemos que la base también es bueno, considerada tanto para lo que viene siendo bueno, la salida. Aquí esta configuración es un poquito medio peculiar, pero sí, tenemos aquí tenemos un voltaje de alimentación, vean, y eso se alimenta a través del emisor, y tenemos el voltaje de la base. Sí cuesta, la verdad, este está como medio complicadito. Y el otro usual pues viene siendo colector común, que a diferencia del emisor común, vean como la parte de la señal es tomada directamente desde el colector, ¿no? Tenemos su voltaje con el cual es alimentado, y bueno, no tenemos nuestro voltaje de salida. Porque aquí viene el voltaje de entrada. El voltaje de entrada viene siendo, en el caso de un amplificador de voz, viene siendo aquí la conexión al micrófono. Y la BBB viene siendo el voltaje con el cual es alimentado el circuito. Muchas gracias por esta parte. Continuaremos más tarde con otra sección.